Bendiciones, hermanos. Bueno, les que hablaré de un tema de qué es una herida, ¿no? Para iniciar otro tema más adelante. Bueno, en el diccionario vemos una herida puede ser de varias clases, ¿no? Conocemos la herida física, que es que nos cortamos, pues se abre y sale sangre. Perdón, hermanos, y sale sangre. Entonces es una herida física, ¿no? Conocemos la herida del corazón, ¿no? A veces no nos damos, pues como, eh, pues sí, no nos damos una idea de cuánto podemos herir a otras personas en lo sentimental, en el alma. Miren, aquí en un diccionario etimológico dice la palabra herida se ha formado del participio en femenino del verbo herir, que procede del latín ferire, herir, golpear o batir, con la típica aspiración de la F inicial latina que pasa a H. De este verbo también viene el verbo saherir. El verbo latino ferire se asocia a una raíz indoeuropea, ver, cortar o perforar, que también da en latín el verbo forare, perforar, agujerear, de donde viene, de donde vienen horadar, perforar y foramen, agujero. Entonces, vemos una cosa muy, muy cierta en todo esto, hermano, que una herida produce, eh, produce un agujero. Uh-huh. Y eso es importante, el agujero, que les platico por la razón de que, por el tercer tema de sanidad interior que voy a dar. Entonces, ahorita vemos que una herida es cortar, agujerar, ¿no? Perforar. Cuando tú te cortas, como le habíamos dicho, cuando te cortas, ¿no? Pero una herida sentimental, una herida del corazón, hace un hueco. Muchos tenemos esos huecos en nuestra alma, en nuestro corazón, o en nuestra mente, como lo vamos a ver en otro video. Hoy quise enfocarme en herir, ¿no? Que es agujerar, es hacer un hueco. Como, no sé si se acuerdan que estaban las ciudades fortificadas, pero tenían un hueco donde iban y pasaban las aguas. Entonces, Satanás ocupa ese hueco, esa herida en el corazón, para que entren los demonios, entren ciertos sentimientos adversos, ¿no? Como tristeza, depresión, desánimo, por ejemplo, muchas de esas cosas. Porque esa herida provoca eso, un agujero, por donde pasan, donde proceden a entrar espíritus malignos. Entonces, muchos creemos que cuando tú, y bueno, la escritura nos enseña primeramente que cuando tú aceptas a Jesucristo, le crees a Él, te renueva la mente, el alma. Ajá. Es una renovación de mente, un nuevo corazón y una nueva voluntad. Un alma nueva, digámoslo así. Pero eh, en ese momento en que naciste de nuevo, tienes eso nuevo. Perdón, al menos tu mente.
se hace nueva. Tus pensamientos se hacen nuevos. Tus sentimientos se hacen nuevos. O sea, ya no es de tristeza, de depresión, o, sino de gozo, de paz. Ujú. Y tu voluntad es hacer la voluntad del Padre. ¿Ok? Entonces, mm, muchos tenemos esa idea de que cuando nacemos de nuevo, y en cierto sentido es verdad, porque la palabra lo enseña, ¿no? Naces de nuevo, una nueva criatura eres, ¿sí? Pero de ahí, como dicen, de ahí es donde naciste, ¿no? Pum, te dio a luz el espíritu. Pero si ustedes recuerdan cuando nacieron o nacieron sus hijos, bueno, dieron a luz las mujeres, y después es un proceso de educación a ese niño. No es de la noche a la mañana que él sabe escribir o leer o X cosa, o hasta caminar, o hasta comer. Es un proceso tanto físico, porque le salen dientes, porque empieza a crecer, empieza a caminar, empieza a razonar, etc. Como mental, como ya lo dije, razonar en qué estoy haciendo, ¿no? O cómo lo estoy haciendo. De algo que dijo ayer una hermana, me parece muy lógico, muy. El primer modo de aprendizaje es el estar viendo, el observar, el copiar. Ujú. Entonces, si el niño ve que estás hablando español, pues es muy fácil que él vaya aprendiendo el español. Si le hablas en inglés, es fácil que él aprenda inglés, etc. Pero eso es un proceso. Va creciendo el niño, y entonces sus procesos mentales, sus sentimientos y su voluntad van creciendo igual. Entonces, cuando tú empiezas como una nueva criatura en Jesús, hay dos cosas que muchos no quieren aceptar. Es muy difícil de aceptar porque creemos que Dios lo hace todo, y sí, es verdad, lo hace todo. Pero recordemos también otra cosa, que Dios te pide algo para darte otra cosa, ¿no? En fin, eso lo vemos después, pero una herida, ¿tú cómo sanas una herida? A unos le echan alcohol, otros le echan agua oxigenada, otros le echan limón, mertiolate, ¿no? Le echan cierta cosa para que cicatrice, pero te queda una cicatriz. Por ejemplo, no sé si se note bien, creo que no. Yo aquí tengo una cicatriz, aquí, justamente aquí, a ver si se nota mejor. Mm, bueno, creo que no se nota bien esta parte. Bueno, esta cicatriz yo me la hice por una herida, ¿no? No significa que una herida tiene que sangrar siempre. Fue por una quemada que me di. Entonces me quedó esa cicatriz, me quedó. Y muchos pueden decir, me operaron y quedó una cicatriz. Ujú. Entonces, casi siempre las heridas traen cicatrices que tarde o temprano, como dicen las costas, como el granito que me salió acá, que se ve la cicatriz de la costa, yo me la estuve arrancando. Entonces queda y se vuelve a abrir y se vuelve a abrir. Ajá. Eso es lo que hace más o menos Satanás con sus demonios. Tienes una herida, un hueco, un hueco, ¿qué? Un hueco, y él hace que se abra otra vez para que de ahí, esa puerta se abra, de esa herida se abra en ti, en tu corazón o en tu mente, como lo vamos a ver en otra parte. Pero lo importante aquí es qué hacer con esa herida en el alma, en el corazón en este caso, porque mm, a veces uno dice, bueno, si el cuerpo está dañado, me fracturo mi dedo, hay cómo curarlo, o sea, hay personas médicos que te pueden ayudar, te pueden poner una férula, etc.
y te curan el dedo. En lo físico, en lo espiritual, está el Espíritu Santo, que es el que hace todo para tu espíritu, es el que te guía espiritualmente, porque el espíritu es lo único que regresa a Dios, es lo que dice, nos enseña la palabra. Cuando muere el hombre, el cuerpo se queda en la tierra y regresa a la tierra. De ahí mucho que dicen los católicos de polvo eres y polvo te convertirás. Pero dice el espíritu en Eclesiastés, lo dice, Eclesiastés, ahorita les digo, Eclesiastés 12, dice, es Eclesiastés 12:6. Sí, acuérdate de tu creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra, o sea, el cuerpo, y el espíritu regresará a Dios, quien fue quien lo dio. Entonces, por eso, si Dios te da a ti el espíritu, es parte de él, y entonces puede haber una común unión espiritual, porque tú tienes tu espíritu humano y el Espíritu Santo, se comunican ahí. Pero, como les dije, el cuerpo sabemos cómo curarlo, el espíritu lo cura el Señor, lo cura el Espíritu Santo, ¿no? Hay cosas espirituales que te atacan espiritualmente, pero espiritualmente, con la ayuda del Espíritu Santo, combates. Pero, ¿qué pasa con el alma? Ahorita estamos viendo una parte de esa alma que son los sentimientos, tu corazón. Tienes que sanar esa herida, ese agujero, tienes que sanarlo. Entonces, a veces hay personas que no pueden sanar porque no perdonan, porque no se, ¿cómo decirlo? No sueltan ciertas cosas que le hacen daño a uno, ¿no? Por ejemplo, yo con mi exnovia pues nos hacíamos mucho daño, era una relación muy, muy dañina y ninguno de los dos queríamos soltarla. Entonces, eh, si tú no sueltas lo que te está haciendo daño, porque al final pues soltamos, digamos, los dos, y fue mejor para nosotros. No sé para ella, pero para mí fue mucho mejor. Conocí a mi esposa, que es una joya, una hija de Dios muy hermosa, pero el caso es que yo cuando yo sufrí, ¿no? Por muchas cosas que pasaron, que en mi testimonio pues ya la saben, pero eh, al sanar esas heridas, por ejemplo, lo que me hizo mi ex, que se fue con otro y todo, al perdonar yo a ella, la perdoné de corazón, o nada más dije, ay, sí, la perdono a ella, ay, le vaya bien, no. Se la perdoné de corazón, entonces sana mi alma, esa herida que se hizo por esa ruptura amorosa, digamos así, porque fue otra cosa, pero en fin, de esa relación infructuosa, digámoslo, sanó. ¿Por qué? Porque encontré la raíz del problema de por qué estaba triste o deprimido, etc. En fin, entonces hay que cerrar esas heridas de nuestro pasado. Eh, Confesar nuestros pecados con la boca, pero confesamos unos a otros sus pecados, dice la palabra, nos enseña la palabra. Entonces es importante hablar con alguien de estas cosas para que nuestras heridas sanen. Ujú. Y hay heridas que son muy profundas porque llevan mucho tiempo y que, como les dije, puede tener una cicatriz. Yo sí, mi cicatriz de aquí, a ver si ahora sí se ve mejor. Mm, creo que ahí se ve aquí, no sé si la nota. Bueno, eh, no sé, esta cicatriz, si yo le pico con un alfiler, va a salir sangre, la voy a volver a abrir. Eso es lo que hace Satanás con nosotros. Si yo no hubiera perdonado a mi ex, él va a venir. A lo mejor, como ella no es creyente, o no sé si ya sea, ¿verdad? No sé, no la he visto desde hace mucho tiempo y no la pienso ver. Eh, si ella viene, me habla
y yo sé que puedo caer, que es una tentación para mí, pues me huyo, ¿no? Corro, pero si yo no le he perdonado, esa herida se va a volver a abrir. Entonces va a volver a entrar tristeza, depresión, culpabilidad, muchas cosas que entraron en ese momento. Entonces, simple y llanamente, cuando tú perdonas, cierras esa herida. Es como si le pones limón a la herida, duele. No es fácil, ¿no? En mi caso, a mí, si me corto o los padazos o cualquier cosa y mi esposa me pone alcohol o algo así, grito porque me duele, me arde mucho, ¿no? Soy un poco llorón. Entonces, esas heridas duelen, pero hay que sanarlas. Dios puede sanarlas, sí, sí puede. Pero, como les dije, Dios puede, te cortas y Dios puede sanar esa cortada, sí, sí puede. Pero Él también dice, tú puedes sanarla. Te ha dado cosas o te ha dado poder y autoridad para sanar tu cuerpo. Ujú. Con oración o con algún otro instrumento. Pero Dios quiere que tú lo hagas. No que dependamos de Él, sí. Pero si tú dependes de Él, tú sabes cómo sanar. Entonces, hay muchas personas que dicen, yo ya no necesito regresar y recordar y hacer y deshacer. Pero si no cierras esa herida de tu pasado, sea cual sea, alguien te robó, por ejemplo. A mí me pasó con mi cuñado que nos robaron un dinero entrando casi en la puerta de la casa de mi madre. Entonces, si tú no cierras esa herida con esas personas que te robaron, va a estar ahí y Satanás la puede usar en contra de ti. Es por eso que es importante sanar esas heridas en el corazón, porque si no las sanas, pues Satanás se va a aprovechar de ellas y las va a querer abrir una vez más. Entonces, las heridas físicas en el cuerpo sanan esta herida, esta cicatriz. Yo me la hice porque me cayó un poco de plástico muy caliente. Entonces, ¿qué hice? Fui, eché agua fría, helada, si es posible. Y por eso me quedó la cicatriz y no se reventó, no sufrí ninguna quemadura grave, porque sabía qué hacer. Entonces, es importante sanar. Eh, Cuando hable en el tercer video les diré una forma. Creo que hay varias, pero una forma de sanar esas heridas. Es un tema un poco difícil de aceptar, pero Dios está mandando armas nuevas, cosas nuevas que podemos hacer nosotros para otros y para nosotros mismos, si es que sí, eh, tú lo deseas, ¿verdad? O lo crees más bien. Bueno, entonces, por ese lado, de la herida del alma, en la herida del corazón, estamos claros, ¿no? Hay que arreglar esas heridas antes de que Satanás vuelva a entrar por ahí, por ese hueco que se hace. Jesús les bendice, hermanos.